Saludos familia linda, espero que estén muy bien. Amigos, en el día de hoy voy a estar visitando un supermercado. Un supermercado no, porque si hablamos de supermercado es algo bien grande, no. Estaré visitando una tienda, pero no es una tienda cualquiera en MLC como las que conocemos acá en Cuba, no. Esta es el siguiente nivel, una tienda en euros. La verdad que cuando yo me enteré de que era una tienda en euros, me quedé boquiabierto, incrédulo, la verdad no lo creía, porque dije, es que no puede ser, si en este país no pagan en euros, como que una tienda en euros. Pues sí, dije, pues bueno, tengo que irle a grabar a mis suscriptores esto, porque la verdad que esto ya es el siguiente nivel. Están las tiendas en moneda nacional, que no tienen absolutamente nada, las tiendas en MLC, que es la moneda, el dólar electrónico en una tarjeta, y ahora viene el siguiente nivel, una tienda en euros, con unos precios carísimos. Cuando le digo carísimos, carísimos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de adquisición del cubano común y corriente. Evidentemente esta tienda no es para el cubano común y corriente, esta tienda es para la gente que tenga mucho dinero, gente que tenga ingresos del exterior o que lo ayude algún familiar con remesas y demás, porque los precios aquí, ya les digo, desde mi punto de vista están carísimos. Precisamente me encuentro en el municipio Playa, específicamente en la quinta avenida del municipio Playa, que es una zona, ya ustedes saben, comiquita para gente que está en el siguiente nivel. Como pueden ver, miren esta avenida con varios carriles para los carros, y aquí sí no hay bache ni nada de eso, y esa tienda en euros no podía estar mejor ubicada que en una avenida como esta. Se encuentra precisamente en Quinta y 110. Se llama Mercado Caribe, la tienda del Mercado Caribe de Quinta y 110, que no es muy popular porque este tipo de negocio, estuve averiguando, se abrió más o menos en el 2020 y solo hay muy pocas ubicadas alrededor del país, aunque creo que sí llegan de manera online, es decir, comprando desde el exterior a todas las provincias de Cuba, creo eso. Pero las tiendas físicas como tal solo hay en 4 provincias. En cuanto a la forma de pago en esta tienda, no es que usted vaya a tener los euros en físico y se dirija a la tienda y pague, no. Todo se origina desde el exterior, específicamente desde Europa, en el cual una persona en cualquier país de Europa compra una tarjeta de $25 de forma online a través del mercado Mercocaribe, que es el nombre de la red de tiendas precisamente de Mercocaribe, de las tiendas en euros, y esta persona puede comprar la tarjeta entre 25 euros y 500 euros, es el máximo. Se pone a nombre de un beneficiario en Cuba, el cual asiste a dicha tienda dependiendo en la provincia que viva, y ahí recoge su tarjeta en el cual ya puede ejecutar su compra. Hoy en día dichas tiendas solo se encuentran en provincias como La Habana, Artemisa, Matanzas y Pinar del Río. Son las 4 provincias que tienen esta manera de proceder a través del mercado de Mercocaribe. El resto de las provincias sí creo que llegan de manera online, pero me imagino se deben demorar, dependiendo de la lejanía de la provincia, entre 2 y 7 días desde que usted haga el pedido en Europa. Si eres nuevo por acá, pues te explico cómo funciona el método de pago acá en Cuba. Pues bueno, los cubanos así trabajemos para el Estado o de forma particular, el ingreso que tenemos es en moneda nacional o CUP, peso cubano, que es el que nos pagan aquí a todos. Y el ingreso mensual de cada cubano promedio es de 3.500 pesos a 4.000 pesos, que vienen siendo unos 10 o 13 dólares. Vamos a redondearlo entre 10 y 13 dólares. Lo cual, cuando usted necesita comprar, tiene que comprar en peso cubano. Pero en las tiendas donde usted necesita comprar, necesita encontrar la carne, el arroz o lo que sea que necesite comprar, los venden en MLC o estas nuevas tiendas en euros que estaremos visitando hoy. Pero al cubano no se le paga ni en euros ni en MLC. El MLC, como ya le expliqué, es el dólar en una tarjeta, que viene siendo el equivalente en dólar, y en euro viene siendo el mismo equivalente.
y cada dólar a día de hoy que estoy grabando este video tiene aproximadamente un valor de 320 pesos. A día de hoy que estoy grabando este video, octubre del 2024. Y el euro un poquito más elevado, pero más o menos. Siempre el euro le debe llevar al dólar 10, 12 pesos de diferencia. Así que imagínense qué usted puede encontrar o qué usted puede comprar en una tienda como esta en MLC o en euro. Y agregarle a todo esto una dificultad mayor, que es de qué manera usted logra poner dinero en dicha tienda para comprar en euros. Aquí pueden ver cómo se encuentran las calles y esta zona es como que árboles, palmeras. Aquí una fábrica de helado, fábrica helado Bimbón. Por acá una tienda panamericana, La Quinta. Aquí la heladería Himalaya. Recuerdo cuando era estudiante venía mucho a comer helado aquí en esa heladería Himalaya. No sé si en la actualidad estará funcionando todavía. En aquel momento sí. Era muy común de nosotros como estudiantes venir a tomar helado ahí. Casi siempre habría. No era de la mejor calidad, pero mira, venía súper bien, sobre todo para el hambre que se pasaba en esos momentos en la ENA. Bueno amigos, y hoy me acompaña mi mamá, que la traigo también aquí para que vea el mercado en euros. ¿Qué expectativas tiene de este mercado? Bueno, vamos a ver qué precio tienen los productos, porque como no conozco, voy ahora a ver. ¿Y tienes euros tú para comprarla ahí? No. Entonces ya ustedes saben, amigos. Vamos a ir a ver qué nos deja la tienda. Y así por acá también la señorita va conociendo un poquito más de las nuevas cositas que se van haciendo en Cuba, para bien o para mal, pero bueno, por lo menos se van haciendo. Ahora mismo yo vi allí un cartel que dice yogur probiótico 1000 pesos. ¿Quién puede comprar eso? Nada. Y eso es 1 litro y... nada. 1 litro de yogur en 1000 pesos, sí, para un salario de, vamos a decir, de 4000 pesos, 4.000, que es el salario promedio más alto. Bueno, seguimos en nuestras andanzas. Por acá les muestro el mercado carnicería de la Quinta Avenida. No sé si esto es como si fuera un hotel o un centro de negocio. La verdad no tengo ni la menor idea. Esto es una inmobiliaria. Ah, una inmobiliaria. Gracias. Bueno, esto es una inmobiliaria, según me estaba explicando el señor acá. Pero en él se puede encontrar, tanto como pueden ver, una carnicería. Acá dice carnicería de los Jardines de la Quinta Avenida. Un poco más adelante en la esquina hay una parte de esto mismo aquí, de esta inmobiliaria, en la que venden electrodomésticos, televisores, refrigeradores, cocinas. Aquí un banco en la esquina y la fuente que se encuentra aquí en Quinta y 112, que la verdad no recuerdo la última vez que vi esta fuente de echar agua, pero me voy a acercar un poco para que vean. Agua sí tiene la fuente, pero no está regando. Yo me imagino que en las noches se activa de alguna manera y prende alguna que otra luz, pero no recuerdo la última vez que estuve por acá y vi esta fuente funcionando. Amigos, y otra cosa aquí, bajitico entre nosotros, que nadie se entere. En Cuba es prohibido grabar en las tiendas, no sé por qué, porque si todo está en ley, ¿qué necesidad hay de prohibirle a la gente que grabe o no? Si todo está bien, todo está normal. No entiendo, la verdad no entiendo. Pero bueno, se les respeta eso. Entonces, nosotros vamos a grabar ahora en modo criminal. Modo criminal es callado todo el tiempo para ver qué compramos. Y así le puedo llevar el videito. Lo que necesitamos es que el video salga, poderle informar. Pero ellos dirán, estos dos negritos, ¿dónde van? Si solo van a mirar, no van a comprar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Así que vamos ya casi a entrar al mercado. Modo criminal activado. Amigos, ahora les voy a mostrar los productos que podemos encontrar en dicha tienda. Leche Campo Nuestro, 1.89 euros.
Zumo de frutas y cítricos, el combo de 6 potecitos de 200 mililitros entre 2.66 a 3.55 euros. El litro de zumo de frutas y cítricos entre 1.56 a 3.80 euros. Los espaguetis entre 1.57 a 1.77 euros. El kilogramo tanto de arroz largo como de arroz redondo lo podemos encontrar desde 2.26 a 2.65 euros. Carne de pierna de cerdo de 7 a 8 kilogramos, 56 euros. De 9 a 10, 69 euros. Y de 10 a 11 kilogramos, 76.88 euros. Jamón desde 12 a 13 euros. Romo de cerdo 1.5 kilogramos en 15.34 euros. De 3 a 3.5 kilogramos, 28 euros. De 3.5 kilogramos a 4, 33.60 euros. De 4 kilogramos a 4.5, 39.65 euros. Solomillo de cerdo 1.5 kilogramos, 10.55 euros. Potes chiquitos de helado 1.65 euros. Cajas de helados de 4 litros 11.50 euros. Yogur probiótico de 1 litro 3.25 euros. Y yogur probiótico de 4 litros 13.80 euros. Mantequilla 3.25. Lentejas cocidas 1.45 euros. Garbanzos cocidos 1.19. Frutas en mermeladas desde 2.89 a 3.72 euros. Frijoles negros entre 2.37 a 3.34 euros. Gelatinas desde 1.89 a 2.29. Y quiero hacer una pequeña reflexión aquí, unos segunditos con ustedes. Productos como lo que acabamos de ver acá en dicha tienda, que son productos necesarios como carnes, arroz, frijoles, pero sobre todo me enfoco en las carnes, que es lo más difícil de encontrar acá en Cuba porque es carísimo y escaso. Y si es la carne de vaca, mucho más. ¿Por qué le digo esto? Porque supuestamente la carne de vaca ya no es prohibida en Cuba, ya es legal, supuestamente. Todos sabemos que con la escasez de vaca que hay en Cuba, la carne de vaca que vaya a aparecer siempre va a ser comprada de manera no regulada, de manera ilegal en la calle, inventando. Y todos sabemos que comprándola así, la carne es de dudosa procedencia. Y si por alguna casualidad usted se encuentra con alguna autoridad y le pregunta de dónde sacó la carne y demás, va a tener que explicar unas cuantas cosas, porque ya les digo, como es tan escasa, todos sabemos que aunque se consiga es de dudosa procedencia. Pero en este tipo de tiendas sí está legalizada, usted si tiene dinero la puede comprar con su tarjeta, muy normal. El problema de todo esto es que ese tipo de tiendas, el acceso es para 2 o 3 personas, solo para quien tenga una tarjeta en euro, que ya le digo, es el siguiente paso, el siguiente nivel, una dificultad más. Tiene que ser específicamente una tarjeta en euros que es sacada desde el exterior. Yo me pregunto por qué razón no, como mismo se hace el esfuerzo para traer todo este tipo de productos que vienen desde Europa, España, no sé, de donde venga. Creo que la inmensa mayoría de los productos que hay aquí vienen desde España. ¿Por qué no se hace el esfuerzo también para poder poner estos productos en la adquisición de todo el pueblo, de los cubanos normal, pagarlo en la moneda normal, en CUC, o también se puede hacer algo distinto, ya que el país se está dolarizando? Porque para mí es una manera más de dividir la población entre los que tienen y los que no tienen, y dolarizar mucho más la economía, ya que si el país se está dolarizando, pues bueno, hagámoslo en todos los sectores. Las personas que trabajen, que se les pague en dólar, en euro, en la moneda que se estime conveniente, pero que en esa misma moneda
se pueda comprar y que los precios sean asequibles para todos. Porque, como ya les digo, ahí solo pueden comprar 3 gente. Porque los precios son carísimos y el nivel de adquisición aquí no da como para eso. Bueno amigos, y justo lo que les decía ahorita, ¿se acuerdan que les hablaba de la fábrica helado Bing Bong? Que la tengo justo a mis espaldas. Pues bueno, cuando entramos a la tienda vimos que estaban vendiendo helado. ¿Y el helado cuál era? El helado Bing Bong en euros. Y es lo que yo me pregunto, si esto es producción nacional, que ahí dice fábrica de helado Bing Bong, voy a creer de que no lo hacen ahí y lo traen desde Europa este helado para venderlo ahí en euros. Helado que cuesta 1,65, lo sé porque cuando entramos a la tienda vimos el precio, está vacío, no tiene helado, eso. Pero bueno, lo que les quería decir era que le llegara el mensaje. ¿Ustedes creen que este helado, si es de producción nacional, tiene que ser vendido en una tienda en euros, donde solo van a poder ir a comprar 3 o 4 personas? Digamos que la fábrica no sirve, que en Cuba no se fabrique ese helado y que este viene desde Europa, cosa que dudo. Junto a esta estructura metálica que la verdad no sé qué significa, parecen así como muchísimos barcos con unos aviones. No sé si es que los barcos están llevando el avión o el avión se está llevando los barcos, la verdad no lo sé. Ante esta estructura metálica de artes plásticas, ya saben que las artes plásticas son bastante complicadas de comprender, sobre todo para esta persona que no conoce absolutamente nada de eso, pero cada cual interpreta como quiera. Vamos despidiendo el videito de hoy. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Quinta y 110, la tienda por allá, un edificio bonito por acá. Ustedes saben, la zona comiquita. Ya creo que le voy cogiendo el tumbado. ¿A qué significa eso? Bueno, aquí en la esquina podemos ver lo que fuera o lo que es una oficina de cubana de aviación, donde la gente viene a sacar pasajes para viajar para los países. Vamos despidiendo el videito de hoy. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.